Bienvenidos a una lección más de este curso de liderazgo. Estamos estudiando Doctrinas Fundamentales 1, la lección número 4, la preexistencia de Dios. Cuando hablamos de esta doctrina es muy interesante explicar al principio que no estamos diciendo de ninguna manera en esta doctrina que Dios preexista, o sea, que Dios exista antes de Él mismo, porque sería una redundancia. Lo que estamos diciendo es que Dios sencillamente no tiene principio. Esta doctrina bíblica enseña que Dios es el único ser que existe que no fue creado y que no necesitó de nadie para existir. Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que vemos y todo lo que existe tiene un principio y tiene un final. Todo lo que en nuestra mente podemos comprender tiene un principio y un final, pero eso no sucede con Dios. Dios existe antes que todas las cosas. Dios no tuvo principio y tampoco va a tener final. Fíjese qué interesante que nosotros recibimos eternidad de Dios en el momento en que aceptamos a Cristo, vamos a tener vida eterna. Los que no tienen a Cristo tienen existencia eterna, o sea, existen después eternamente para castigo eterno. Nosotros para vida eterna, para vivir para siempre con Cristo. Entonces, somos seres que tenemos eternidad a partir del momento que nacemos, pero Dios tiene eternidad hacia atrás, por decirlo de una manera. En otras palabras, Dios nunca fue creado. Nosotros tenemos un principio y no vamos a tener final en cuanto a lo que eternidad se refiere, pero hemos tenido un principio, en otras palabras. Pero Dios no es así. Dios no tuvo principio y obviamente tampoco va a tener final. Dios siempre existió. Si Dios hubiera tenido un creador, ese creador sería Dios. Por eso decir, por ejemplo, a María, Madre de Dios, es incorrecto. Es incorrecto en algún sentido. María es madre de Jesús, de la humanidad de Jesús, pero Cristo no tiene principio. Cristo es eterno. Entonces, María puede ser madre de Jesús. Estamos hablando de María, la madre, ¿no es cierto?, de la humanidad de Jesús. María es la madre de Jesús, pero nunca la madre de Dios. Si María fuera la madre de Dios, de la divinidad, de la deidad, entonces María sería Dios, y Dios no sería Dios porque Dios sería creado. Dios solamente puede ser alguien que no ha sido creado. Está claro, ¿no es cierto? No puede ser creado y ser divino, no se puede. Solamente alguien no creado puede ser Dios. Y Dios es preexistente. Dios no tuvo principio. Y no hay nadie antes de Él. Nadie lo generó, nadie lo creó. Él existe desde siempre, del principio de los tiempos, si es que los tiempos tienen un principio. Mencionábamos hace un momento, y recordando la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, que como Dios no puede ser comprendido en su totalidad, sino que nosotros algunas cositas comprendemos de Dios, eso nos lleva a nosotros a entender justamente este aspecto de Dios. Porque todo lo que nosotros conocemos tiene principio, Dios no. Si nos cuesta entender esto, tenemos que entender y recordar la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Nos resulta difícil a nosotros entender que haya algo que no ha sido creado, pero así es Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Que Dios no tenga principio no viola ninguna ley racional, no viola ninguna ley lógica. La gente dice, ¿cómo puede ser? No puede ser, es ilógico que algo no tenga principio. No, incluso fíjese qué interesante, decir de que no había nada, que Dios no existe, eso sí viola las leyes de la lógica. Porque nosotros sabemos que cuando no hay nada,
no se puede generar nada. Es una ley lógica. Porque de la nada, ¿qué sale? Nada. Nada sale de la nada. Hay un principio que en el original dice ex nihilo nihil fit, que quiere decir que nada nace de la nada. Entonces decir que Dios no existe es un suicidio mental. Si decimos que Dios no existe, entonces nosotros tampoco existimos. Perdón, nosotros tampoco existimos. En el peor de los casos, para aquellos que no creen en que somos una existencia real, sino que somos una imaginación, un chispazo por ahí en algún lado, pero de algún lado tendría que en tal caso haber salido el chispazo. En otras palabras, para simplificar, que el hecho de que Dios exista desde el principio, que no tenga principio, que no tenga final, pero que nunca haya sido creado, no viola ninguna ley lógica. Decir que Dios no existe o que Dios fue creado, viola la ley de la lógica, que dice que nada procede de la nada. Entonces, si Dios fue creado, ¿quién lo creó? Si Dios no existe como creador, ¿quién hizo todas las cosas? Nos dicen, no, bueno, es que si retrocedemos, rebobinamos la historia de lo que existe, entonces nos vamos a encontrar con una molécula comprimida. Todo el universo estaba comprimido en una partícula de temperaturas astronómicas, gigantescas, inimaginables, y de una masa inimaginable, y de repente explotó. Pero nos gusta a nosotros hacer un paso más atrás. En ese sentido, respetando esa opinión, ¿y quién hizo la partícula? ¿De dónde salió la partícula? Porque nada se puede sacar de la nada. Si antes de esa partícula no había nada, ¿de dónde se sacó esa partícula? Necesitamos a Dios. Es necesario, mentalmente, lógicamente, es necesario que Dios exista. No por nada todas las civilizaciones del mundo han tenido una deidad. Algunos a Dios, otros a Alá, que es el mismo. Jehová en árabe es Alá. A otros han adorado civilizaciones por ahí, indígenas por aquí, han adorado siempre un ser superior, porque en nosotros está esa interrogante, de algún lado venimos. Y no hay que ser un genio. Cuando empezamos a indagar y buscar en el área científica, se nos hace necesario el concepto de un creador. De algún lado tenemos que haber salido. Aun si nosotros que no creemos en la evolución, pero si creyéramos en la evolución, de algún lado salieron los monos. Bueno, de algún lado salió una partícula, el aminoácido, y más atrás, y más atrás, y más atrás, y más atrás. De algún lado sacamos eso, porque nada procede de la nada. Y aclaro que no creemos en la evolución de la especie, porque Dios dice en su palabra que Él creó todo según su especie. Pero a lo que quiero decir es que decir que Dios no es el creador es un suicidio mental. Es un argumento que es ilógico. Pero el hecho de decir que Dios existe y que Dios existe desde siempre no es para nada una tontera. Es el acierto más grande que resuelve todos los interrogantes de nuestra mente. Si hay algo que existe es porque hay un creador. Y si hay un creador es porque nadie lo creó a Él. Él es eterno y es Jehová, nuestro Padre, nuestro Dios. Por otro lado, tenemos que aclarar que es imposible que Dios se haya creado a sí mismo. Todas las cosas son el efecto de una causa. Así que no puede Dios haberse creado a sí mismo, eso es una contradicción. Así que te quería aclarar solamente eso. Cuando hablamos en la primera lección que hablamos acerca de Dios, enseñamos también lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Que dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sería una arrogancia decir que Dios no existe y que nosotros somos el producto de nuestra propia evolución,
de nuestros organismos son el producto de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio desarrollo, de esta especie de inteligencia que tiene la vida por sí misma y ha llevado al hombre a ser lo que es. De ninguna manera. Dios dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si fuera por lo que nosotros hacemos, cada vez vamos más para la involución, cada vez más para atrás que para adelante. Así que tenemos que comprender que Él nos hizo. Algunos puntos clave a mencionar, que ustedes tal vez algunos lo van a ver más adelante, es que la Biblia dice, yo soy. Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, dice, Jehová dice, yo soy. Este yo soy es porque Dios tiene un eterno presente. Dios dice, yo soy. No dice, yo fui, yo seré, no. Él dice, yo soy. Porque para Dios no hay espacio ni hay tiempo. Él no está sujeto a las mismas leyes que nosotros. Él creó todas las leyes. Él no está sujeto a las leyes. Él dice yo soy. O sea, Él no tiene tiempo. Él tiene eternidad. Y por eso Jesús mismo, también hablando de sí mismo, Él dice yo soy. Él usa la palabra misma que usa Jehová en el libro de Éxodo. Cuando le preguntan quién eres tú el Hijo de Dios, dice Jesús, ego eimi, o sea, yo soy. Usa la misma frase. Por eso él buscaba matarlo, porque él estaba usando las mismas palabras que el Padre usaba. Cuando nosotros decimos preexistencia de Dios, tengo que aclarar, como aclaré al principio y lo repito, que no estamos diciendo que Dios preexista, o sea que Dios existe antes de sí mismo. Sería una redundancia, sería algo absurdo también. Estamos diciendo que cuando la doctrina bíblica se llama preexistencia de Dios, esta doctrina sencillamente lo que enseña es que Dios no tiene principio. Cuando usted escuche esto, usted sabe que Dios no tuvo principio, Él no fue creado. Él es antes de todas las cosas porque Él creó todo lo que hay. Incluso la Biblia dice que lo que existe, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y ahora nosotros con la ciencia hemos aprendido que en el universo, el 1% del universo es visible. Pero hay mucha masa, mucha materia oscura que se le llama, que no se ve, pero que existe. Que tiene gravedad, crea gravitación, tiene influencia sobre los demás objetos, planetas, etc. No se ve, y es el 99% de lo que hay. Quiere decir que respalda al relato bíblico que dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. De lo que no se veía, de lo que no se ve, Dios toma para hacer lo que se ve. Así que Dios primero creó lo que no se ve y después hace lo que se ve. Él llama las cosas que no son como si fueran y hace que se transformen y que vengan a la realidad. Por eso nuestro Dios es Dios y nos cuesta comprenderlo, pero así es Él. Porque Él está por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestros conceptos y por encima de todo lo que el hombre puede llegar a comprender. La Biblia dice que lo menor de Dios es mucho mayor que lo superior de los hombres. Dios está muy por encima de nosotros y tenemos que aceptarlo por fe y adorarle. Amén. Dios no se creó a sí mismo. Dios es eterno. Dios existe desde antes de todas las cosas y Él no tuvo un creador, sino que Él existe desde siempre sin necesitar de nadie. Y el hecho de que Dios exista antes de todas las cosas y que Él no haya tenido principio, no viola ninguna ley. Amén. Así que espero que esta lección les haya servido de mucha bendición. Hasta la próxima lección y que el Señor les bendiga.